Hay una idea que durante años ha dominado la forma en que las empresas entienden la seguridad, que el fraude se controla con cámaras, que el robo se previene con auditorías, que las pérdidas se reducen con más supervisión. Pero hay algo incómodo, algo que rara vez se dice en voz alta. La mayoría de los fraudes no empiezan con una oportunidad, comienzan con una emoción. Comienzan cuando alguien se siente ignorado, cuando alguien se siente injustamente tratado, cuando alguien percibe que da más de lo que recibe. Y en ese momento, mucho antes de cualquier acto, ocurre lo verdaderamente peligroso. Se rompe el vínculo psicológico entre la persona y la empresa, la persona y la organización. Y cuando ese vínculo se rompe, los controles dejan de ser barreras y se convierten en obstáculos a superar. En este capítulo no vamos a hablar solo de fraude, vamos a hablar de lo que lo provoca. Vamos a entrar en un terreno poco explorado en la prevención de pérdidas, los factores psicosociales como detonadores de riesgo interno. Porque entender esto no solo te va a permitir detectar fraudes, te permite prevenirlos antes de que existan. Los factores psicosociales como catalizadores del fraude interno. Un marco para la prevención de pérdidas. ¿Cuál es ese contexto estratégico de la dimensión humana en temas de auditoría y prevención de pérdidas? En el entorno organizacional de hoy en día, la prevención de pérdidas ha evolucionado mucho más allá de controles físicos, de controles tecnológicos, de revisar aspectos contables. Hoy las organizaciones que realmente comprenden el riesgo entienden que el fraude no se origina en una falla del sistema únicamente. Claro que esto puede generar fraude, pero no es la única causa, sino que este fenómeno del fraude interno se genera por la ruptura del equilibrio humano. En México existen organismos como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en este caso pues es el IMSS, y existe un marco jurídico partiendo de lo que es la Ley Federal del Trabajo. Ha incorporado de forma progresiva los impactos de los factores psicosociales. Particularmente tenemos a la norma 035 de STPS 2018, la cual nos establece la obligación de identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esto a través de reconocer que el entorno organizacional puede afectar directamente el comportamiento de los trabajadores. Visto desde esta perspectiva, un auditor interno, en este caso un responsable de seguridad patrimonial o un especialista de prevención de pérdidas, deja de ser una figura que simplemente verifica controles y debe de convertirse en un analista de comportamiento humano dentro de un sistema organizacional. Su rol no es sancionar, su rol es observar, interpretar y anticipar. En un entorno laboral deteriorado, no solamente se afecta la productividad, sino que se afecta la integridad de las personas que están dentro de esa organización. Un clima organizacional hostil, caracterizado por una presión excesiva, por liderazgos tóxicos, por falta de reconocimiento o una inequidad, debilita todos estos frenos inhibitorios que tiene el individuo. Y esto genera una condición crítica, la normalización del riesgo. Y es ahí donde comienza el verdadero problema. La taxonomía de los riesgos psicosociales y su reconocimiento. En el contexto mexicano, los factores psicosociales ya no son un tema opcional o de bienestar corporativo o de salud laboral únicamente. También son un tema de cumplimiento, de riesgo legal y también de prevención de pérdidas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, los riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea.
Por otra parte, la STPS en la norma 035 identifica factores como las condiciones peligrosas o inseguras, cargas de trabajo excesivas, la falta de control sobre el trabajo, jornadas prolongadas, interferencia trabajo-familia, liderazgos negativos y la violencia laboral. Pero más allá de los aspectos normativos, lo importante es entender el impacto conductual. Todo esto lo podemos, hacer una traducción criminológica de los factores psicosociales dentro de una empresa. ¿Qué encontramos? La manifestación o una persona que ha estado expuesta a estos factores va a presentar o puede presentar trastornos de ansiedad. Normalmente estas condiciones están generadas por una sobrecarga cognitiva donde el trabajador va a perder la claridad en el juicio, va a aumentar la impulsividad, va a disminuir el pensamiento crítico y por lo tanto tendremos como resultado una menor capacidad para detectar errores o resistir conductas deshonestas. También esto lo podemos encontrar en una especie de depresión laboral. El famoso presentismo, ¿cómo lo detectamos nosotros? Pues existe una apatía, hay una desconexión emocional, hay una pérdida del sentido de pertenencia del trabajador con el lugar donde trabaja. ¿Y qué nos da entonces esto? Pues va a ser un trabajador que va a dejar de cuidar lo que siente que no le pertenece. Entonces recordemos que si se pierde este sentido de pertenencia, pues el trabajador no va a sentirse parte de su empresa y empieza a desarrollar diferentes mecanismos y justificaciones. También, que es uno de los más evidentes y de los más conocidos, que es la consecuencia de los factores psicosociales, que incluso en México se le ha llamado a la norma 35 como la norma que controla o que busca reducir el estrés laboral. Ahora, ¿qué vamos a ver? Aquí hay una presión interna constante porque la persona va a sentirse superada sobre las cargas o las actividades que tenga que realizar dentro de su área laboral. Y la teoría del triángulo del fraude, la presión es uno de los elementos presentes en el fraude. Dentro de esta presión podemos tener aspectos económicos, pero también puede haber aspectos de presión motivados por dar mejores resultados, tener una mayor productividad, disminuir algunos indicadores que se nos marquen dentro de la empresa. Y todo esto genera presión. Y por lo tanto, al tener una presión constante, podemos empezar a tener manifestaciones de un estrés crónico. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos motivando a que dentro de la organización se presenten conductas deshonestas como el fraude. Y está viéndose entonces el fraude como una salida, no como la acción en sí. Por ejemplo, si buscamos modificar datos o información para llegar a una meta, ¿qué va a pasar? La misma presión del trabajador de decir, oye, es que ya tenemos tantos meses que no hemos llegado al resultado, si no llego en este mes, pues voy a perder mi trabajo. ¿Y qué pasa? Seguimos alimentando las presiones internas, que es uno de los elementos del fraude. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a encontrar? Pues entonces el trabajador lo va a ver como una opción. Todo esto que te estoy platicando son estados que no son visibles en una auditoría tradicional. Normalmente en las auditorías nos enfocamos a documentos, nos enfocamos a procedimientos, nos enfocamos a detectar áreas de oportunidad en aspectos de la organización, políticas, procedimientos, documentación, trámites que pueda tener, pero muy pocas veces identificamos estos indicadores tempranos de una vulnerabilidad organizacional que tiene que ver con los aspectos conductuales de la organización. Retomemos un poquito el concepto que nos daba la OIT acerca de los factores psicosociales. Son elementos que están en el entorno. En mi video de por qué las personas cometen fraude, yo te comentaba que había empresas que sufrían fraude, pero también te decía, hay empresas que construyen fraude. Entonces, empresas y organizaciones en las que los trabajadores están muy expuestos a una presión constante
son empresas que tienen indicadores tempranos de que estas conductas se pueden manifestar. Ojo, esto es un elemento presente. También en mi video de por qué las personas cometen fraude, yo te decía que una de las maneras de prevenir esto es que tú como organización no le des justificaciones a tu trabajador para que realice estas conductas. ¿Cuál es la relación causal entre los factores psicosociales y el triángulo del fraude? Para comprender cómo un entorno emocional se convierte en una pérdida económica, debemos entender el triángulo del fraude. Este fue creado por Donald Creasy y él nos establece que el fraude ocurre cuando coinciden tres elementos: la presión, la oportunidad y la racionalización. Dentro de los factores psicosociales que estamos comentando, impacta directamente en dos de estos elementos. La presión, que la presión puede ser generada por el estrés. Puede ser un estrés personal, puede ser un estrés del mismo entorno laboral, que en este caso lo estamos relacionando al entorno laboral. Puede haber temas de ansiedad generados precisamente por el mismo entorno laboral o problemas personales. Y estos, pues digamos, pueden ser externos, pero también pueden estar siendo acelerados o pueden estar siendo detonados dentro del entorno laboral porque la organización pues tiene algunos factores, de riesgo, como lo estamos comentando, que nos van a potenciar esta presión en la persona. Y la racionalización. ¿Qué significa la racionalización en el triángulo del fraude? Es la justificación moral de la conducta. Recuerda que en el video que te decía de por qué las personas cometen fraude, no estamos hablando de que la persona se está viendo como que está cometiendo una conducta deshonesta. Lo está viendo como una compensación por la deuda que tiene la organización con él mismo. Es esa justificación interna del individuo para no identificarse como que está cometiendo una conducta deshonesta dentro de la organización. Es donde el entorno organizacional se vuelve determinante. ¿Por qué? Cuando una persona percibe injusticia, maltrato, falta de reconocimiento y desigualdad, se activa un proceso interno peligroso. No es robo, es compensación. Lo que te decía hace un momento. Ahora, ¿qué pasa aquí? Este fenómeno ha sido muy estudiado y está relacionado con la teoría de la corrupción de Klitschko, que nos dice aquí: la corrupción es el resultado de monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? En empresas donde existe una alta discrecionalidad, es decir, silencio, hay un bajo control de la persona para poder decidir sobre sus cosas. ¿Por qué? Porque hay una sola persona que va a decidir por todo y existe además un clima organizacional deteriorado. El fraude no es un accidente, es una consecuencia de esto. ¿Cuál es el predicamento en la detección temprana del riesgo conductual? Uno de los mayores errores de las organizaciones es esperar evidencia dura para actuar. Es decir, en la parte de prevención de pérdidas, esperar evidencia es llegar tarde. El concepto de predicamento normalmente es utilizado por organismos como la ACFE y en manuales de investigación internacional y nos habla de la sospecha razonable basada en indicios, no pruebas, en indicadores. Y en un contexto organizacional, estos indicadores pueden ser cambios abruptos en el comportamiento, alteraciones en el estilo de vida, aislamiento o irritabilidad, resistencia a controles, exceso de horas sin justificación y un estrés visible o un agotamiento extremo. Estos elementos no constituyen pruebas, pero sí justifican una evaluación preventiva. Y desde la práctica profesional esto implica estructurar un proceso. Es decir, hay un registro en el cual existe una captura de información como denuncias, reportes, hallazgos previos. Hay un proceso de evaluación en el cual hay un análisis de coherencia y de riesgo.
Hay una decisión operativa en la cual se monitorea, se escala, se investiga y se documenta. Y en el caso de México, estos procesos están alineados con marcos legales como políticas internas, reglamentos de trabajo, sistemas de denuncia y el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Ojo, aquí el objetivo no es sancionar de inmediato, es anticipar una pérdida. ¿Cuál es el impacto en la prevención de pérdidas del riesgo psicosocial a un delito interno? Cuando los factores psicosociales no se gestionan, el riesgo evoluciona. Y va a evolucionar en etapas. Primero, hay un malestar emocional, existe una desconexión organizacional, hay una justificación interna, se presenta la conducta indebida, porque ya fue justificada, y finalmente ocurre el delito o, en este caso, la conducta deshonesta. En México, estas conductas nosotros las podemos entender como robos internos, uso indebido de recursos, fraudes operativos, falsificación de información, abusos de confianza. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? El impacto no es solo económico, es estructural. Y esto afecta nuestra cultura organizacional, la confianza interna, la reputación y afecta el cumplimiento normativo. Y entonces, instituciones como el IMSS han vinculado la salud mental con la productividad. ¿Y qué pasa entonces? La STPS ha reforzado la necesidad de intervenir en los entornos organizacionales. ¿Dónde realmente empieza la prevención de pérdidas? Después de todo lo que hemos analizado, hay una conclusión que no podemos ignorar. El fraude no es un problema de control, es un problema de contexto. Las organizaciones que siguen invirtiendo únicamente en vigilancia, en auditorías y en supervisión están atacando un síntoma, pero no la causa. Porque la causa no está en el sistema. Está en la percepción, está en la emoción, está en la experiencia diaria del trabajador. Y aquí es donde cambiamos completamente la lógica de prevención. La seguridad debe dejar de ser reactiva y convertirse en estrategia. La prevención deja de enfocarse en detectar culpables y empieza a enfocarse en evitar que alguien llegue a hacerlo. Porque al final la pregunta más importante no es ¿quién puede cometer fraude? La verdadera pregunta es ¿qué condiciones dentro de mi organización están facilitando que alguien lo justifique? Y cuando eres capaz de responder eso, no solamente vas a reducir pérdidas, vas a construir algo increíble. Un entorno donde el fraude deje de tener sentido. Después de todo lo que hemos analizado, hay algo que ya no puedes ignorar. El fraude dentro de una organización no es un accidente, no es un evento aislado y mucho menos es solo un problema de controles. Es el resultado de algo que se fue construyendo en silencio. Se fue formando en cada jornada excesiva no atendida, en cada liderazgo que presionó en lugar de guiar y en cada trabajador que dejó de sentirse parte y empezó a sentirse reemplazable. Porque el momento más peligroso dentro de una empresa no es cuando alguien roba, es cuando alguien deja de sentirse comprometido y empieza a justificar. Y ahí es donde todo cambia. Ahí es donde el riesgo deja de ser externo y se vuelve interno. Y si hoy te quedas con una sola idea de este episodio, que sea esta. No previenes el fraude detectando culpables. Lo previenes entendiendo qué condiciones lo hacen posible. Porque una empresa no se protege solo con controles. Se protege con cultura, se protege con liderazgo y se protege con entornos donde hacer lo correcto sigue teniendo sentido. Así es que la próxima vez que hables de seguridad, de auditoría o de prevención de pérdidas, hazte esta pregunta. ¿Estoy controlando el problema o estoy entendiendo su origen? Porque ahí es donde realmente comienza la prevención.
Si este episodio te hizo ver la seguridad desde otra perspectiva, compártelo. Y si quieres llevar este enfoque a tu empresa, a tus equipos o a tu estrategia, nos vemos en el siguiente episodio, porque cada entorno seguro comienza desde la mente.